Y bueno, y yo, viste, que ando molestándolos. Porque como yo conozco un par de ellos, viste, entonces me arrobo que soy medio amigota, entonces. Y a él le vengo molestando porque además, obviamente, debe venir levantando. Una cosa que vamos a preguntar, ¿aumentó el levante desde que te dicen el mini Néstor? Todavía yo dije mal. Dije que era abogado, pero está estudiando todavía, pero no importa. No haga usurpación de porque títulos. nos gustan los graduados. El señor Facundo Pérez. Bienvenido. Gracias. Qué difícil de gritar tu nombre, tu apellido. Sí, no entendí de hecho cómo es el apellido. Es Ernesto sin la O. Y sin la E del medio. Ernst. Es Ernesto en alemán. En alemán, ahí va. Qué grande. ¡Un aplauso grande para él! Gracias. Bueno, ¿cómo estás, Facu? Muy bien, muy contento de por fin poder venir acá. Sí, pasaba, viste, siempre algo. Y bueno, les decía, ¿no? Un domingo que no vine porque el lunes tenía un final, aprobé con 9 ese final. Bien, valió la pena. Y bueno, ya voy a... No voy nunca más. Está justificado entonces. Bueno, Facu, ¿cuándo pasó que fue obvio que sos igual a Néstor? Tiene mucho que ver con mi corte de pelo. Cuando yo empecé a hacer TikTok... Porque así como me ves, era rasta, dice. No. Te amo. Cuando yo tenía el pelo corto no se pasaba, pero cuando me empieza a crecer el pelo en la pandemia, que no iba a la peluquería, la gente empezó a decir en TikTok, mini Néstor. Entonces yo jodiendo, como está ahora de moda, viste, políticamente, de joder con esas cosas que antes por ahí daban cringe y demás, pero ahora el presidente le dicen vaca mala, viste, a él contó en la tele, entonces ya para mí la vergüenza ajena quedó devaluadísima. Entonces, empezando a boludear así, mini Néstor me puse, ¿no? Y bueno, como que después, cuando yo hablo en C5N defendiendo a Cristina, cuando fue lo del juicio, que me preguntan qué opinaba, y yo opiné, bueno, a la mierda. Ahí fue cuando se hizo más viral el tema, porque antes era como medio de los comentarios que aparecían en TikTok cada tanto, claro. Y cuando me lo ponen, uno graba en Twitter, ¿no? La tele, sí. Y se veía medio borroneado, parecía yo hablando y yo estaba vestido como, bueno, como vine acá, con un saco largo. Claro, como voy a la facultad, porque yo salía de la facultad ese día. Te pones un par de lentes y sos en la época que se la conquistó a Cristina. Era justamente esa época, porque encima hay una foto muy joven, el que hasta a mí me da miedo. La más conocida, la que está él haciendo así, esa foto me da miedo hasta a mí porque de verdad lo veo yo, pero yo no lo hago, o sea, por eso yo me he visto así para ir a la facultad. Obvio, de hecho voy así a la facultad, ese día salía y bueno, pero cogiste más desde que son todas las unidades básicas. ¿Te das cuenta de eso? No sé por qué. O sea, yo estoy de novio desde el 2020. Entonces, toda la pandemia. Nunca exploté mi parecido a Néstor con las kirchneristas. No. Está bien, hay que ser honorable. Dicen que Néstor duda. Tampoco lo explotó. ¿Te imaginas que Cristina le hubiera... justo con Cristina lo explotaba él? Por eso, pero bueno, le mandamos un saludo a Rodri, está escuchando. Y bueno, no... Eso no lo que preguntaba, si más levante o no lo sé, tampoco lo experimenté, pero obviamente es como que a mí me encanta que me lo diga, entonces cada vez que me lo dicen es como que ya me cae bien la persona que me lo dice. De hecho, Rodri, una de las primeras cosas que me dijo cuando lo conocí es que me parecía Néstor. Bien, fantástico. Rodrigo Fronzo, ¿no? Rodrigo Fronzo, sí, Rodrigo.Fronzo. Qué grande, bueno. Encima homosexual, ¿te das cuenta? La tiene toda. Es perfecto. La tiene toda. Es como uno. Obvio. Bueno, ahí está una cuestión, ¿no es cierto? Que Néstor trajo a la política, un poco por lo que estábamos hablando y venimos hablando, ¿no? De que todos estos colectivos de marginales, donde justamente la política tradicional partidaria no los reflejaba, ¿no? O sea, la causa... No, en los 90 no se podía ni pensar hablar de... Pero hablo de la causa marrón, hablo de la causa ¿cómo es? Del migrante, ¿no? O sea, ni que hablar de la obvia, de la cuestión gay, ¿no es cierto? Donde vos sabés que hay un montón de políticos que son gays y un montón de funcionarios, gobernadores y esto y aquello, y toda la vida han vivido esa doble vida, no pudiendo, y donde cuando
recién trae este debate y esta cuestión de bienvenidos a la política, ¿no? A esta otra política, a estas ligas de la política, a todos estos colectivos, ¿no? O sea, eso también, digo, para vos entonces, ¿cómo encontramos? Porque esto era impensado, vos sos un chico joven. Tal cual. Pero a los de nuestra edad y un poco más para atrás, realmente era impensado que la política iba a abrazar estas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Sí, sin duda, y creo que todavía falta mucho, ¿no? Pero sin duda lo que hizo Néstor y Cristina, ¿no? En sus gobiernos, de darle lugar, de entender que las mayorías no es algo que se tenga que sí o sí oponer a las minorías, sino entender a la política también incluyendo a las minorías, porque también en este concepto las mujeres en el siglo XX eran minoría, cuando claro, era mayoría, claro. Pero para la concepción de la política la mayoría era solamente el hombre mayor de 22 y demás. Eso que hizo Néstor y Cristina de abrazar también a las minorías y no gobernar solo para las mayorías, como a veces pasa, ¿no? Que cuando uno critica a este presidente te dice hubieras ganado. Cuando decís, no, yo no tengo que esperar a ganar para poder criticar porque vivo en democracia, si no, no sé, me iría a un país donde no podría hablar. Vivo en Argentina, donde hay una república, una democracia, y yo puedo opinar, sea de la minoría, por más de que si me postule... Pero aparte ellos fueron minoría. Fueron minoría y hablaban y tal cual. Claro. Entonces, ni hablar, pero sí, creo que avanzó y todavía falta muchos colectivos, todavía hay que trabajar incluso en una discriminación positiva, porque la política los sigue excluyendo. Claro. Hablo, por ejemplo, no sé, el colectivo trans, que a veces se critica el 1% de cupo y demás. Muchos sectores que la política, por más de que no sea activo el tema de la exclusión, sino que se da de forma que no están representados ni en listas. No, y que cuando no tenés acceso a la escolaridad, porque por ahí hoy una persona trans en la escuela primaria, ponele que sea aceptada por su maestra. Y ponele con muchos poneles. Ponele con muchos poneles. Sí, porque conozco casos que, de hecho, pasó en el 2021, me acuerdo, donde yo estaba en Echeverría, y había una escuela, una directora se oponía de manera férrea a cambiar el nombre en las listas de los chicos y les exigía un cambio de DNI para cambiarles el nombre. Para cambiar el nombre. Nada, claro. me llamaron a mí y fui a la escuela, grabé un video, el video tomó cierta viralidad. Porque la ley es clara cuando dice que no se necesita el cambio registral, claro, para que se le respete. O sea, la ley aparte que ya tiene, hoy es 2024, 12 años ya tiene la ley y todavía parece que falta mucho cambio social, ¿no? Claro, porque esto es lo que decimos. Vos podés tener, digamos, desde que nos pasó por 12 años, tener realmente un techo, ¿no? Un allá arriba, no, está comprometido con un montón de cosas, por ahí a veces sin entender porque no venían de esos palos, pero sí aceptando, ¿no? Incorporarlos. Pero si sos directora de una primaria, no podés poner tu opinión. Todo lo que está de ahí para abajo, pero ¿qué pasa? Hay un fenómeno que es de lo que no hablamos y de lo que tenemos que hablar. Acá lo que pasó fue que vino el proceso, vino la dictadura, copó todo lo que tuvo que ver con la burocracia y lo ideologizó para su lado. Después vino la democracia, pero a Alfonsín no le tocó el culo a nadie. Las estructuras siguieron habitadas por esos tipos y por esa mentalidad y se fueron incorporando, ¿no es cierto?, desde las estructuras políticas partidarias a las estructuras, por ejemplo, del PAMI, de esto, de aquello, fantástico. Pero ¿qué pasa? El jefe tuyo era todavía el que estaba en la época de los milicos. Entonces se empieza a crear un Estado que viene de ese Estado que no justamente quería romper al Estado, quería vivir del Estado y generó una fuente de corrupción, de las peores cosas, etcétera, etcétera. Y eso quedó ahí, eso no se tocó. Y bueno, y vos ibas a laburar, si vos tenías o una banca muy grande o una cuestión muy férrea, bueno, podés cambiar y poner tu mirada. Pero si no, vos quedás por fuera. O sea, vos vas a una oficina donde, por ejemplo, lo que nos pasa hoy, más del 50% de las personas que trabajan en el área pública votó a Milei. Y eso es verdad. Y antes votaron a Macri. Y eso es verdad. Y merece una autocrítica de nuestro espacio también, creo. Totalmente. Que sí, yo siempre digo que cuando gana, que
gana el discurso de querer destruir al Estado, es porque el Estado ya se ausentó hace tiempo. Claro. Pues si el Estado estaría presente, nadie estaría dispuesto a destruirlo. Claro. Pero como el Estado no está y se hace presente solamente para cobrar impuestos, porque la realidad es esa, en muchos casos hoy en día el Estado solamente está presente para cobrarte impuestos y, porque me lo pienso en las clases altas, no usan ni el hospital, no Claro. usan ni la primaria pública, no usan Sí, nada pero del igual Estado. el Estado los asiste, porque por No, ni ejemplo hablar. cuando fue los remedios, todo eso siguen estando subsidiados. Estoy totalmente de acuerdo, pero sí merece una autocrítica nuestra de decir, che, ¿qué le puede dar el Estado? ¿Por qué la gente elige ir a la privada y no a la... O sea, ¿qué podemos mejorar de nuestro Estado Vos fijate- para que esos discursos no calen? Claro. Porque terminan calando incluso Claro. no solamente en las clases altas, en los lugares más pobres del conurbano, Claro. gana Milei a lo loco, Claro. y ahí es donde más se necesita el Estado. Sin embargo, el Estado no está ni para las calles, no está ni para las luces, no está ni para la policía, no está para nada. Sí, o por ahí desde Néstor empezó a estar por ahí en hacer un hospital, en hacer una calle, pero hay toda otra accesibilidad que quedó en manos del punterismo, Total. etcétera, etcétera, y bueno, y esas son las realidades que permiten que el otro crezca, porque vos te dices, sí, pero a mí nunca me dieron nada y ta, y le tenés que decir, tenés razón. ¿Viste? Como también creo... Y perdón, pasa con los derechos sí. laborales, que yo hago Ahí muchos va. videos hablando de los derechos laborales, pero yo cuando hablo con gente de mi generación, yo les quiero explicar por qué no está bueno que saquen el aguinaldo, y los que me responden es, yo nunca en mi vida cobré, ni pienso cobrar de acá a 5 años un aguinaldo. Claro. Le hablas de vacaciones y por ahí trabajan, no sé, Rappi, ¿viste? Claro. Uber. No tiene vacaciones esa gente. No tiene ningún derecho laboral esa gente. Capaz que eso vos fijate, que eso vino a partir del macrismo. Sí, me acuerdo. Bien. Anterior a eso, hubo 12 años donde terminó la idea de que el trabajo era lo último que conseguías, que te tenías que arrastrar, y eso es lo que no se vivió de parte de estas juventudes. ¿Por qué? Porque nosotros, yo mira, tengo 58, cuando era el 2001, que yo ya era médica hacía rato y todo, nosotros trabajamos y no nos pagaban. O sea, no es que no había trabajo, pero no te pagaban. No, doctora, no nos pagó PAMI. Entonces, bueno, y al personal de las clínicas lo tenían más de un año colgados. Y los gremios no los defendían, estaban totalmente de acuerdo con las patronales. Y ahí está. O sea, vos después, ¿qué podés decirle? Cuando te dicen, son corruptos, ¿me entendés? O sea, decir, bueno, pero sería peor si ni siquiera tuvieras gremio. Pero la verdad que está todo eso. Ahora, claro, ¿qué pasa? Yo me planteaba en el 2001, ¿qué voy a hacer? Pues si yo soy médica, o sea, tengo una especialidad, ya tengo laburo, todo, y no llego a fin de mes, ¿qué le queda a mi hijo? Que en ese momento tenía 2 o 3 años. Bien, llega Néstor, llega Cristina, y eso se rompe. Total. O sea, empieza a haber trabajo, empieza a haber aumento de sueldo, empieza a haber promoción de la incorporación de trabajadores al sector en blanco, diversidad de ofertas. Se quejaban, obvio que es lo que decíamos, ¿no? No, nadie quiere venir a cortar el pasto. Y si querés pagar 2 mangos. Y el tipo ya laburando con 2 o 3 cosas que tiene, más un sustento que tiene, ya no necesita. Porque por eso quieren que no haya, o sea, que estemos en un mundo miserable, para poderte pagar 2,50 y que vos hagas la cosa por 2,50, es esa. Bueno, y eso es paradójicamente lo que hace que cuando estamos para el 2015, pibes que laburan decían, no, porque a mí el gobierno no me dio nada, no me aumentaron el sueldo. Querido, o sea, en el puesto tuyo de la carnicería, en el 2001, cobrabas a los sumos 100 pesos. Y ahora estabas cobrando 10.000 pesos. ¿Cómo vas a decir que no te aumentaron el sueldo? Que hubo inflación y no... O sea, esa alteración hasta de la percepción. Sí, y que incluso ahí me acuerdo que calaba lo del impuesto a las ganancias, Claro. ¿no? Que hoy vuelve. Cuando en Y 2000... dice, no, está bien. No, ahora están todos de acuerdo, ¿viste? Son todos ahora por impuestos. Claro. Pero yo me recuerdo que calaba eso porque, claro, muchos trabajadores pagaban el impuesto a las ganancias. Claro. Y se volvió un impuesto regresivo porque había muchos trabajadores que de su sueldo perdían un gran porcentaje. Claro. Cala ese discurso, pero claro, después lo que hicieron estos tipos es bajar tanto los sueldos que, claro, mucha gente ya ni lo pagaba tal vez porque... Por lo malo que era. Por lo malo que era el sueldo y no porque de verdad habían cumplido su promesa de campaña de que era quitar ese impuesto. Claro. Y cuando se saca el año pasado, justamente para cumplir una promesa que venía hace años, cuando es un impuesto que nació para un tiempito, ¿no? Nació en el 1930 y pico, para Claro. un año, 2, y todavía lo tenemos. Sí. Y bueno, ahora no, pero
Sí, lo del paquete fiscal sí. Claro, pero yo ahí, por ejemplo, lo que yo critiqué de lo que pasó fue lo siguiente. Hablando con Goyan, que fue el primero que presentó el proyecto, eso tiene que ver con la ley del mercado. ¿En qué sentido? Que realmente a nosotros ya hace rato que hacer la quinta guardia, a partir de ahí empezás a pagar vos. O sea, empezás a perder tanto que ya perdés el valor de la quinta guardia, pagando ganancias. Y obviamente además se mejoró el pago en las privadas, ¿no? Entonces, como que vos en la privada no pagas ganancia, pagas ingresos brutos, pero es fijo, y blableta. Bueno, entonces... digamos, estaba toda esta cuestión que hasta era culpa de Cristina, que había... Entonces empezaron a no querer ser guardia, ya está. O sea, la quinta guardia ya no tomó la quinta guardia. Y viene la pandemia, con una necesidad enorme de médicos, y después, digamos, termina la pandemia, igual. No hay más terapistas, no hay más esto, porque lógico, no me pagan lo suficiente de lo que a mí me sale vivir y de lo que tengo que poner en coronarias para resistir todo el laburo que es esto. Bueno, claro, era la reivindicación, ¿viste? O sea, cuando vos agarrabas a mis compañeros, que son todos gorilas, etcétera, la queja siempre cuando agarran el recibo de sueldo era lo que le cobraba ganancia. Bien. Ahora, va Goyan con este proyecto y dice... porque no lo querían aprobar. Bueno, ustedes quieren que los atiendan los médicos, y bueno, esto lo tienen que sacar porque si no, no vamos a tener médicos que atiendan. Listo, lo sacaron. Claro, pero los médicos no fuimos ni a una puta reunión, no hicimos ni una marcha real, porque aunque mis compañeros quieran decir, nada, la marcha que hicimos, no, la marcha esa era porque estaban enojados. No juntamos ni una firma por ganancias. Claro. Entonces yo les dije... acordate que cuando suba este gobierno y saquen el impuesto a la ganancia, van a estar de acuerdo porque van a decir que era una medida electoral de masa. Dicho y hecho. Total. Entonces, ahí te das cuenta que nosotros lo que que tenemos que entender es que esta gente no hizo el ABC de primer inferior de la política. Y si nosotros, como ya estamos en otras instancias de entender, ¿viste? ¿No? ¿De qué se trata? Queremos, dale, listo, sacarle el impuesto, y no lo hicimos gestionando que sea un reclamo por el cual se pelee, nos lo van a sacar, y de nosotros, de la parte del sector médicos y docentes, quédate bien tranquilo que no va a salir nadie a pedir nada. No, tal cual. Es que eso también pasa cuando uno pelea para tanto por un derecho que después pueda pelear para resistir, ¿no? Que no se lo saquen. Claro. Pero también yo creo que a mí lo que me angustia esto es cuando uno ve a la política que siempre cuando tiene que sacar algo de plata va al mismo lado. Que a mí me dicen que no repita tanto esta frase de Néstor, pero la verdad que me parece tan vigente la de cuál es la audacia, claro. Fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Es tan vigente esa frase, sí. Porque termina siendo igual, terminan asumiendo. ¿Y a quién podemos recortar? ¿A los jubilados? Bueno, vamos a recortar a los jubilados. Y ahora la Vidal diciendo como había dicho antiguamente Patricia, que dice, y sí, Mirta, es una medida, pero es triste, pero hay que tomarlas. Ay, no la vi, gracias a Dios. Sí, pero, sí, no, porque después de ahí tenés pero que... Pero siempre termina siendo el sacrificio de cosas. Ahora Galperín sigue con exenciones a Mercado Libre. Cuando es una empresa que le va bárbaro, que yo agradezco que haya estado de la ley de conocimiento, porque sin esa ley de conocimiento de Cristina, no hubiera estado Galperín hoy en día como está. Y es una super empresa que tiene que enorgullecernos como argentinos, porque es una empresa argentina, es un gorila que odia a su patria. Claro. No pone un peso con impuestos. Pero sí me parece que somos una mina violada que va y se quiere acostar con el violador, güey, eso es una mierda. Pero si hay que ajustar, son una mierda. Tenés a Galperín a ajustarlo. Claro. Primero, sacarle la exención, porque si no paga impuestos, que siempre es darle, que no devuelve. Pero ahí está cuando gastamos más de lo que tenemos. Total. ¿Por qué le regalamos a él si no tenemos? Incluso no tenemos mucho. Recién tenemos superávit, que lo festejaron un 0,2% de superávit. Sí, cuando es un 0,2%. O sea, haces 2 viajes y más. Matando gente aparte. Ya, o sea, total. O sea, pero haces 2 viajes más a Estados Unidos y te fue el 0,2%. O sea. Te quiero. La verdad que yo no lo entiendo. Y encima ahora que empezaron a emitir, más el gobierno pasado. Sí. No, la verdad que es terrible. Es buenísimo. Bueno, escúchame. Vamos, hoy discutí con un colega que, bueno, lo quiero mucho, la verdad que lo respeto mucho, pero le digo, no te enojes cuando te digo que sos un pelotudo, pero estamos hablando de política.
Entonces, ¿viste? Le tiro con el asunto de que Estados Unidos se la pasa imprimiendo billetes y no tienen inflación. Quiere decir que no tiene que decir, no, pero vos viste lo que dicen los billetes del dólar. ¿Qué dicen? En Dios confiamos. En Dios confiamos. Porque la gente, no, Leo, no te enojas. Vos sos de derecha, sí, yo soy de derecha, sí, porque es poco serio el debate con vos. O sea, no me puedes decir que no tienen inflación porque la gente cree, porque en un billete dice eso. Incluso también podríamos llegar a decir que acá tenemos inflación, la gente no quiere el peso porque la palabra peso es una palabra, digamos, que a uno le genera cierto peso. Como que por ahí habría que llamarle a pluma a la moneda. Entonces, ¡quiero! Y los de 1.000 pesos se van volando porque tienen un hornero. Tal cual. Es por eso, es por eso. Ah, bien. Bueno, ¿qué pasa con esto de candidaturas a gente joven que por ahí va a tener un discurso, que no va a ser un discurso responsable, que está con una inserción histórica dentro de un proceso político, ¿no es cierto?, que tiene que se conduce hacia algo, que hay un motivo, que es un motivo patriótico, ¿no? Con esta raza de pibe que no tiene la más puta idea de nada y que realmente uno siente que, bueno, en algo debemos haber fallado. Eso para mí es lo fundamental. Entender de que algo falló, la política, y fue quizás en entender a los derechos políticos como estratégicamente, electoralmente. Entonces, yo creo que el sistema político nuestro ya está fulminado, ya está. O sea, la política como la conocíamos hasta entonces ya no existe más, y hay que pensar un nuevo sistema político donde podamos volver a entender ciertos valores democráticos que ya hoy en día se cruzaron tantos límites que ya ni siquiera sabemos cuál es la nueva pared donde nos vamos a tener que frenar. Desde ese sentido, en este nuevo sistema, yo creo que al seguir creyendo que lo viejo puede seguir... ¿A qué me refiero con esto, no? Vamos al 2012, que se le dio el derecho a los pibes a votar a los 16, se lo dio con un sentido electoral, diciendo, che, tenemos tantos pibes que militan para en este caso, al gobierno de Cristina, démosle, así ganamos las elecciones del 2013, las perdimos. Bueno, vamos a prepararlos porque tenemos que ganar las del 2015 y las perdimos. Entonces, nunca funciona así electoralmente el voto joven. Si vos das el derecho político al voto joven, lo tenés que hacer porque crees verdaderamente de que los pibes tienen derecho a participar políticamente. Entonces, sacando esa estrategia electoral que encima salió mal, y viene saliendo mal desde 2000, nunca salió bien, o sea, no es que ahora nos damos cuenta, pero sí funcionó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que los derechos políticos hay dos caras de una misma moneda. Vos no podés darle uno sin darle el otro. Entonces, si vos a un pibe lo tenés para que sea un votante sin poder ser elegido, bueno, algo ahí falla. Y lo que vemos como resultado de esa falla es que el pibe siente que solamente le interesa a la política su voto, pero no su participación política en ningún otro sentido. Porque la ley de centro de estudiantes está desde 2013, sin embargo, todavía parece ser que muchos colegios no se enteraron, todavía no llegó la noticia. Entonces, para mí pasa esto. Cuando la política solamente usa a los pibes como electoralmente, le sale para atrás, o sea, le sale el tiro por la culata. Entonces, lo que uno por ve... ahí no es que nos acompañó de una formación, digamos, formal en relación al saber de política, por esta cuestión de que te iban a tirar con adoctrinamiento, porque yo siempre digo, ¿no? Cuando apareció ese cartel que decía en la universidad Milei 2023 en el pizarrón, que todo el mundo se indignó, o sea, en vez de enojarse, deberíamos haber hecho como ese padre, viste, que descubre al hijo que tiene tal problema y dice, bueno, vamos a asumir el asunto y vamos a hablar de esto. Entonces hablemos de Milei. Vamos a hablar todo, no de Milei, vamos a hablar de Massa, de Milei, vamos a hablar de Cristina, vamos a hablar de todo lo que quieran hablar, y cada uno de nosotros nos dividimos en comisiones y cada uno trae sobre un aspecto, o sea, destripemos al payaso, y ahí ellos se hubieran encontrado con el plagio, con la ideología, con la inutilidad del tipo, o sea, con un montón de cosas que por ahí hubieran hecho que un montón diga, no, la verdad que el tipo no está apto. Pero te sumo algo más. Imagínate cómo está pensado el sistema político actual. Un pibe cumple 16 y ya puede votar. No tiene ningún tipo de preparación el chico, pero va a votar. Tampoco puede ser candidato. De hecho, para ser candidato va a tener, por ejemplo, para ser candidato concejal en Provincia de Buenos Aires va a tener que esperar hasta los 25. Claro. Para ser diputado va a tener que esperar hasta los 25. Pero el pibe ya puede votar. O sea que ya tiene una pata
una mesa, si no tiene 4 patas, se cae. Entonces, Claro. acá pasa lo mismo. Acá va a tener 2 patas nomás, le van a faltar la otra parte que no la va a tener. Entonces, algo va a salir mal, seguro. Incluso va a tener que esperar 9 años más para poder ser candidato, y que en el resto de las provincias no, porque digo, en el resto del país con 18 años ya sos concejal. ¿Qué es el nivel mínimo de representación política? Digo, sos el concejal de un municipio. Muchos municipios tienen hasta 5 concejales. Es algo muy reservado, que lo que se busca es la participación política de la misma comunidad. Obviamente en el conurbano son 24, por ejemplo, de Echeverría. Entonces ahí se ve distinto. Pero igual en Echeverría el mayor porcentaje son 60 años, digo. Entonces no está representada la sociedad en eso. Claro. Que debería ser un espejo, digo. Nosotros hicimos un estudio en Echeverría y hay creo que era como un 54% de los concejales eran mayores de 60, sin embargo el 11% de la población de Echeverría era mayor de 60. Entonces hay claramente una subrepresentación, una infrarrepresentación. Claro. Eso ahí, si uno cree que en ese sistema, como está planeado, algo va a salir bien, bueno, claramente no. Vamos a tener pibes que no les interese la política, porque van a ver a los políticos y no se van a sentir representados. Claro. Los políticos no le van a hablar a la juventud, y cuando intenten hacerlo, lo van a hacer con un TikTok que va a dar cringe, ¿no? Como vergüenza ajena, porque lo van a hacer mal. Entonces, la política para mí tiene que poner el freno, parar la pelota y decir, che, vamos a de verdad querer ser una alternativa para que todos estos chicos que votaron a Milei porque era el único que quizás les hablaba y les venía a ofrecer un futuro. El resto de los candidatos era quedarnos como estaba. Por ejemplo, yo fui militante de la campaña pasada y lo que ofrecíamos era, che, no vayamos para este lado. Tampoco ofrecíamos algo muy... O sea, decir, che, vamos por este otro camino que es mejor. No, era no ir a este camino. Eso claramente aleja a la juventud. Entonces, para mí, nosotros lo que decimos es, en 2013 se aprobó la reforma de la Constitución de la provincia para que puedan ser elegidos con 21. Hubiera venido bárbaro en ese momento que se le concrete la reforma, porque los pibes iban a votar con 16 y saber que con 21 iban a poder ser candidatos. El que egresaba del consejo, el centro de estudiantes, podía pasar al consejo escolar. O sea, estaba todo organizado democráticamente para involucrar a los pibes en la política desde jóvenes. Bueno, no se hizo, se le dio la espalda a los pibes. No les importaba que puedan llegar a ser concejales, se les importaba que sean simples votantes. Obviamente iba a ser mal. Bueno, pero nosotros estamos hoy viendo esto que sigue sucediendo, que es como que la política se toma, digamos, no al electorado, sino al que después va a pagar los impuestos, vamos a decir así, como una mercancía, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora... que ya estoy acá, no, por ejemplo, bueno, a nosotros nos pasó, personalmente nos pasó, ¿no? Por ahí siempre está feo hablar, ser, como se dice, autorreferencial. Pero está permitido. Nosotros, se hubo una precandidatura de mi persona y en realidad desde la lista oficial, el primero era Alejandro Amor. Iba a haber gente que me iba a votar a mí sencillamente para no votar a Alejandro Amor. Es más, iba gente que no iba a ir a votar nunca, te voy a ir a votar a vos, pero en el fondo era para que sepan que no lo quiero votar a Alejandro Amor. Mira. Y obviamente yo me imagino que no, porque va a salir Cristina perdió en Capital. ¿Entendés? Ahora la pregunta es por qué estaba Alejandro Amor. Bueno, no conozco mucho la política de Capital. Yo bueno, provincia, Alejandro Amor es un tipo que yo lo conozco porque surge de lo que es el gremio en la Municipalidad de Buenos Aires, que obviamente estratégicamente vos los tenés que, a su tegua, vos lo tenés que tener dentro tuyo, pero son de derecha. Mira. Entonces, por ejemplo, han cagado digamos, a sus representados, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla del asunto de enfermería, que no están incorporados dentro de la carrera profesional, bueno, tiene que ver con esto, por ejemplo, no se ha peleado por eso. Entonces, después lo ponen de, ¿cómo es? El defensor del pueblo. Defensor del pueblo. Y taponó todas las causas que hubo en la ciudad contra Macri. Y eso Cristina lo sabía, pero bueno, ese juego de la política, está bien, flaca. Pero bien. Aleja a mucha gente de la política. Ahí va, pero si empiezan a hacer, como dice Máximo, política dándole la nuca a la gente, y bueno, ahí está la respuesta. Entonces, digo, por ahí lo que pasa es esto, que la política, y ya después te das cuenta, desgraciadamente, que la idea es tener cargos, o tener, digamos,
lugares en la legislatura, pero no para representar, no para movilizar, no para cambiar, sino porque hay que pagarle a Cacho para que se quede tranquilo, tiene que estar acá. Total. Incluso una de las cosas que proponía Milei en campaña, incluso lo propuso, obviamente mal aplicado, pero digo, es un instrumento constitucional, que es el tema plebiscito o consulta. Sí. Eso para mí es excelente y no entiendo por qué la política nunca lo aplicó. Está en la Constitución, porque el artículo 40. Pero digo, ¿por qué no se usó en estos 40 años que va a cumplir ahora la Constituyente? Hubo 40 años para aplicar el artículo 40 de la Constitución y nunca nadie se le ocurrió, y ahora viene este tipo que está bien loco y es el único que parece ser que la vio diciendo, che, para mí hay que preguntarle a la gente qué opina. Y sí, hermano, porque cuando la democracia indirecta funciona mal, hay que recurrir a la democracia directa. Exacto. Y que la gente elija. Y por ejemplo, una de las cosas que a mí me pareció que se perdió una posibilidad era en el acuerdo con el fondo el 2022. Claro, que la política no se ponía de acuerdo. De hecho, muchos partidos votaron diferente. Y ahí era decirle a la gente, elegí. ¿Querés acordar con el fondo? Pero vos y yo, condición. Claro, pero vos y yo sabemos que de alguna forma había un acuerdo para estar de acuerdo con el fondo. No, ni hablar. Pero bueno, entonces, sí, por eso Cristina se enojó también. O sea, lo que yo digo hoy es, si las dos alternativas iban a traer sufrimiento a la gente, que la gente elija qué iba a querer. Porque no pagarle al fondo es entrar en default y no vas a tener por ahí tus celulares que venga del extranjero, vas a perder quizás unas cosas. Pero por ahí vas a ganar, digo, otra cosa. Claro. No le vas a pagar al fondo. Pero Facu, esa gente trabaja para la Embajada de Estados Unidos. Total, bueno, por eso digo que bueno, también ahí hay que no tener, me sorprende. Hay que tener en cuenta de que al haber un plebiscito es abrir los ojos de las personas y entonces como hay intereses políticos que no quieren que las personas abran los ojos, dicen, no, eso es gastar mucha plata, para que vamos a hacer tantas elecciones y que tenemos que ir a votar 5 veces y que tenemos que elegir la representación, y lo hacen como que es un gasto y no que es un beneficio para, y además cuando la ciudadanía. Cuando poner que salga, el discurso va a ser ese, entonces la gente no va a ir a votar. Claro. ¿Entendés? Bueno, la gente le molesta ir a votar. El aparato de comunicación es tan grosso que puede hacer como lo hizo, que votes en contra tuya. Bueno, stop. ¿Te quedas un ratito más? Sí. Bueno, Facu, ¿y cómo ves entonces todo esto que está pasando? ¿Qué música es de afuera, no? Sí. ¿Qué pensamos? Porque viste como que estamos todos medios, o sea, por un lado esperando, como dijiste vos, que el peronismo se organice, nos da un poquito de miedo, ¿no? Porque ya prevemos, creo yo esto, ¿no? Cuando Moreno hace un discurso recontra anticristina, ¿no? O sea, como súper diferenciándose y hablando por ahí de los archienemigos, donde, por ejemplo, bueno, en algún momento estuvo Massa y después, bueno, Cristina estuvo con Massa. Creo que también Moreno sabe que en algún momento de toda esta polarización que levanta, por supuesto, va recogiendo distintos grupos de personas que han quedado un poco por fuera del interés de estar en la política, pero él sabe que sin Cristina no tiene nada, y creo que saben, o creo que el plan sería a último momento decir, bueno, vamos todos juntos, ¿no? Creo que es un poco la de Milei con el PRO, ¿no? Y no me parece mal, pero ¿cómo la ves vos? A mí me pasa que yo siento que hay muchos, cada uno está organizando su minoría, ¿viste? Su quintita. Claro. Y después van a terminar todos juntos, ¿no? Cada uno tiene su minoría para poder hacer fuerza para entrar después en una lista. Cuando yo creo que acá no podemos seguir dándole bola a las personas, sino yo creo que hay que construir una alternativa que nos nuclea a todos y que todos poder hablar de que no, este es de Moreno, este es de Grabois, este es de la Cámpora. Cuando para mí, si somos todos peronistas, tendríamos que poder ponernos dejar las personalidades de lado, los nombres, que después lo discutimos, organicemos para una alternativa. A mí me pasa que yo lo veo en las redes sociales, de que no, cuando uno lee en Twitter a los morenistas es muy fácil saber cuál es morenista. Es muy fácil. Sí. Y cuando uno lee a los agoberos, también es muy fácil saber quién es agobero. Y no está mal, pero sin duda son una minoría de un espacio del peronismo, no sé, un peronismo rebordista, un peronismo morenista, un peronismo cámpora. Es fácil darse cuenta. Ahora los libertarios no, son todos iguales. Y para mí ahí hay un valor de ellos, de que generaron una comunidad mucho más grande. Claro. Son muchos ellos, porque no tienen esa lógica, porque no tienen ni partido, o sea, también es una verdad. Pero eso para mí es algo que el peronismo tiene que rescatar, diciendo, los libertarios no tienen minoría entre ellos. No es que no es que está el libertario de Karina, el libertario de Martín Menem, el libertario de Villarruel. Todos tienen muy clarito de que ellos son de Milei y van a bancar a Milei.
Entonces, y por ahí puede haber alguna diferencia, no sé, por ejemplo, Maslatón o otro libertario, que por ahí a algunos les cae bien, otros no, pero la realidad es que ellos son bastantes uniformes. Sí. Y nosotros no. Entonces, ¿y por qué nosotros no? Porque cada uno responde a una persona en particular, que lo peor de todo, yo cuando veo que se pelean con tanta euforia, los morenistas, con esto, no sé qué, digo, si van a terminar todo en la misma lista, y cuando tengan que salir a militar, van a salir a militar todo a Moreno, porque seguramente va a ser diputado, o no sé qué, Máximo también va a estar en la misma lista de diputados. Entonces, cuando uno ve que parece ser que no les preocupa hacer alternativa, les preocupa solamente ser su minoría para poder estar en una lista, bueno, yo la verdad que me desesperanzo, si se quiere, ¿no? Porque no veo un futuro, un peronismo que sea capaz de... se resigne al espacio de cada uno, ¿no? No Total. Vemos eso. Porque aparte yo siento que este tipo, yo no es que juego a esto del golpe de Estado, además viste que está esa lógica, pero yo siento que Milei es capaz de que un día habla con Conan le dice renuncia y él renuncia. ¿Qué pasa en ese sentido? Digo, porque no es un presidente y a lo que todos tememos, que es a la Villarruel. Bueno, pasa a Villarruel. Creemos que atrás de Villarruel está realmente el poder económico asesino que está clamando por zafar de sus causas. No solo de los milicos que ya están juzgados y están, aunque sea con domiciliaria o con cárcel común todavía, sino por supuesto Mañeto, la gentuza, ¿no? de todo lo que es el grupo Clarín, todo lo que es Techín, etcétera, etcétera, Vicentín que está desde la época de la dictadura, o sea, se están protegiendo ese culo, ¿no? Que es el real, es el que realmente se benefició y creció en el golpe de Estado, que fue el empresarial. Entonces, en ese sentido, yo creo que está muy bien lo que vos decís, pero claro, hay un momento, Facu, que nosotros vemos, por ejemplo, un Pichetto, ¿no? Que si nosotros hiciéramos la famosa cosa de la teoría de los conjuntos, Pichetto estaría en el centro de todos, porque tendría un pedazo que compartió, ¿no? Con el kirchnerismo, un pedazo con el macrismo, un pedazo ahora con el libertarismo, y obviamente que uno entiende en el fondo de por qué también a Cristina y a Néstor las cosas, más allá de que Néstor claramente jugó con Clarín, y no está mal, no son críticas. No. Por ahí creo, no sé si él fue tan consciente, yo creo que sí era consciente, de la fusión de Cablevisión con Multicanal, ¿no? Pero claramente eso le dio un tiempo de paz y que no le tocó el culo profundamente a nadie, ¿no? O sea, yo creo que él sabía que la que iba a tocar el culo era Cristina, ¿no? Porque realmente para repartir había que tocar culos, ya sea volverlas a FJP, ¿no es cierto? Y todo eso. Volver a las jubilaciones del Estado y capturar los fondos para poder realmente tener una base económica, ¿no? Entonces, sí, pero igualmente que eso no lo convierte en tibio, porque Néstor fue de todo menos tibio. No es que no tocar el culo ese lo convierte en tibio. No, pero quiero decir, como estratégicamente él mismo lo reconoció cuando dijo que puso a Redrado a negociar la deuda, porque dijo que le voy a poner a Kunkel, entonces hay una estrategia, pero entonces él sabe quién es Redrado. No, sí, entonces estoy hablando de eso, o sea, él por ahí en ese momento decidió no tocar todos los culos, porque si quería hacer otras cosas, vos fíjate que él nunca habló de derechos humanos, o sea, solamente está ese registro, ¿no? De cuando al principio allá en el sur que dijo estos hijos de puta tienen que pagar, pero pues no fue un militante de derechos humanos y estuvo bien que no lo fuera, porque si lo hubieran visto militante de derechos humanos no lo dejaban llegar. Y cuando la nación le manda los 12 puntos, ¿no? Para poder gobernar, él está las causas de derechos humanos no tocar. Y él no dijo nada, pero esperó, ¿no? O sea, él asume el 25 de mayo y él el 24 de marzo del 2004 es cuando él le da la ESMA a los organismos y etcétera, etcétera, y ahí se inaugura y ahí dice, hola, voy a hacer esto, vengo a pedir perdón por haber callado por más de 20 años de democracia. Te amo, mi amor. Y después Alfonsín se ofendió y fueron y le pidieron disculpas, y no le tendrían que haber pedido ninguna disculpa, porque Alfonsín no recibió a las Madres de Plaza de Mayo. Entonces, han tenido un lugar que está bien, también eso está. Uno puede leer estratégicamente
que no le podés pegar a Alfonsín cuando queremos unirnos y hablar de la patria y qué sé yo. Pero cuando queremos analizar, y bueno, viste, hay que analizar lo que pasó, porque fue desde ahí que no se saneó realmente a la justicia, ¿no? No, tal cual. Y hoy si estamos padeciendo lo que estamos padeciendo, es gracias a la justicia. Porque si vos tenés una justicia que laburara como corresponde, nada de lo que está sucediendo pasaría. Entonces ahí es donde también digo, bueno, volviendo al punto, uno entiende que que por ejemplo, si se pudo hacer fue porque Pichetto levantaba la mano para nosotros. Eso está claro. No, muchas cosas salieron gracias a su... Es un animal de la política, Exacto. Nadie puede negar que es un tipo que tiene experiencia y que justamente es lo que los libertarios no quieren, pero parece ser que les sirve cuando va para su lado, esto de la gente de la casta. Si alguien es casta, pero es después Pichetto. ellos lo borran. Porque ellos dicen cualquier cosa en cualquier circunstancia y no les importa. En cambio nosotros estamos en lo de que dijo en el 4 de abril a las 3 de la mañana. Sí, ser incoherentes no es algo que les moleste. O sea, la coherencia es algo que nos preocupa a nosotros. Exacto. Nomás. Y que a veces nos enrieda, ¿no? No porque dejemos de ser coherentes. Nadie pide que dejemos de ser coherentes, porque el día de mañana, cuando la gente se despierte, te va a reclamar la coherencia. Por eso también a mí me da bronca cuando se dice, bueno, nosotros también, y dicen como que Cristina hacía esto o hacía aquello, hacía lo otro, y yo por lo menos en mi imagen no hacía eso que dicen ellos. No, la verdad que yo no recuerdo una falta de coherencia, ¿no? Por su parte, sí quizás, pero por ejemplo ellos dicen, no, Cristina dijo que Cavallo era el mejor ministro de Economía. Pero poner que lo haya dicho en el 92... Bueno, yo no sé si no decía lo mismo, porque el tipo, veníamos de un 5.000% de inflación y pasamos en 4 años a 1% a 0%. Entonces, quizás el tipo encontró la manera. Claro, después de pasar un tiempo decimos, che, pero este tipo nos trajo 0% de inflación, pero 14% de desempleo, nos vendió todo el Estado, destruyó todo el Estado. Entonces, bueno, en el 92 por ahí sí, todo el mundo decía, ahí, aguante Cavallo. Pero cuando uno ve los resultados de su programa, nos damos cuenta que era más una mentira que los resultados buenos que trajo al comienzo. Vos fijate lo de Néstor. O sea, que más el reclamo a Néstor, que dijo que Menem era el mejor presidente, y lo mismo. O sea, ¿en dónde lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? Hacer política es jugar al truco también. Entonces, la risa es esa, que ellos hacen cualquier desastre y después te reclaman a vos que se te cayó un alfiler al piso, ni siquiera que te lo llevaste, se te cayó al piso. Entonces, en ese punto, digo, a veces... Obviamente a propósito nos están haciendo perder el tiempo, ¿no? O sea, esta cuestión de demostrar que no fuimos ladrones, que no hicimos esto, bla, bla, bla. Y a veces sí, está bien, pero bueno, a mí no me importa. Yo, igual, ella es una chorra. Entonces, digo, en todo eso, bueno, uno ve que la única salida es unirnos hoy por hoy, pero cerrando un poco lo que vos venías a traer, que es un poco la idea de que hay que renovar la política, pero no renovar los nombres, renovar las formas, ¿no es cierto? El contenido, la profundidad. Y es algo que hoy sí o sí creo que nos puso esta situación en que lo vamos a tener que hacer, pero por eso también uno no puede ser ingenuo en política. Uno en política puede ser cualquier cosa, menos ingenuo. Entonces, ¿qué representan estos tipos como Pichetto, como el otro? Bueno, y es jodido. Y también saber que ellos no van a entregar sus lugares y que nosotros por ahí, entonces, la construcción va por otro lado. ¿Viste esto como cuando contaban de Nicaragua, cuando se hizo la revolución, que estaban en un pueblo debatiendo, hicieron una asamblea, ¿no? Los del Frente Nacional y qué sé yo, de cuándo iban a tomar el poder. Obviamente era una asamblea secreta, ¿no? Y en ese pueblo, esa noche, el pueblo se levantó. Porque ya no daba para más. Claro. Entonces el pueblo no tenía estrategia. Bueno, ¿cuándo vamos a esperar? A ver, no, hoy ya está, no damos más. Entonces yo ahí, por eso, un compañero mío que me iba a dar trabajo me dijo, no me quemás goma con los pacientes en la puerta del lugar. Y yo dije, bueno, lamentablemente no voy a poder tomar este trabajo. ¿Por qué? Porque yo creo que también... Cuando vos entras en la rosca, donde ahí entonces te empezás a mirar, y bueno, pero fulano, y es traidor, pero tiene tal llave, o maneja tal sector, y todo eso, que está bien
que, por ejemplo, Cristina se tenga que sentar por ahí en ese ámbito, que le salió mal con Alberto, pero ¿por qué? Porque es un indigno este tipo, entonces, obvio. Pero más allá de ese traspié, bueno, está bien que ella esté ahí. Pero nosotros, para mí, tenemos que empujar desde esa gente a la que sin querer o queriendo o por necesidad se nos terminó dando la espalda. Porque vos fijate, nosotros venimos, yo no vengo de la corriente peronista, yo vengo de la famosa corriente de izquierda, del progresismo, bueno, y toda la historieta esa. ¿Qué somos lo que sostuvimos muchas veces? La cuestión de Cristina y todo eso. Y también nos sentimos mal cuando nos maltratan, nos valemos menos que los peronistas, ¿viste? Que somos lo que trajimos la idea entonces también de todas estas otras minorías que estaban por fuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como que yo digo, bueno, tenemos que realmente poder organizar a toda esa otra población que quedó, que no fue a votar, porque no se siente representada. Entonces, todo eso es un material para organizar, para presionar, para hacer política, cuando ya la rosca arriba se hizo tan grande que perdimos el sentido. Total, y me pasó cuando fuimos con Juventud Candidata, ¿no? Con esta campaña para pedir la baja de las edades, que recorrimos distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Y fuimos por ahí a Pinamar o San Nicolás, que no son lugares muy afines para el peronismo. Claro. Y cuando salimos a hablar con la gente, en la calle, a repartir volantes, toda la gente nos recibía bien diciendo, che, mira, yo no soy peronista, pero la verdad que yo siento que a la política le falta esta descontaminarla, ¿no? Como claro, toda la política tan oscura. Yo creo que la gente joven vendría a traer esa nueva forma, sin tanta oscuridad. Y Perón mismo decía, ¿no? La juventud hay que tener la parte, como compañero, hay que tener la parte, porque si no la juventud se contamina. Claro. Entonces Perón decía, a la juventud hay que darle alas, no hay que cortarle, porque claro, el tiempo se va a encargar de cortarle las alas. Para mí sigue siendo lo mismo que Perón decía en el 73, sigue aplicando. Si a la juventud vos no le das alas, y bueno, seguramente no te va a votar por ir en las elecciones, ¿no? La juventud necesita esa, porque aparte es el sector menos escuchado y tampoco tiene una voz para hacerse escuchar. Entonces es como muy difícil para un pibe joven hoy en día. Pero llegar. Tampoco tiene una idea. No sé, pero si no los escuchamos no vamos a ver si tienen o no. No, está bien, pero ¿a qué vamos? Que es un poco lo que pasa cuando se ponen atrevidos con el Estado. O sea, esto de que llegan a un ministerio, caso Petovelo, está bien, todos tenemos claro que el mandato a Petovelo fue andar y hacerlo mierda. Pero ¿qué pasa? Petovelo, ¿por qué va a llorar? Porque Petovelo ya se enteró que cuando ella es funcionaria pública la pueden juzgar por eso. Y también se da cuenta que no entiende una goma de nada de lo que ella tiene que hacer. Entonces, esa parte es como que, ¿viste? Porque nosotros venimos luchando con una idea que hubo, que fue a propósito de la CIA, del joven, ¿viste? Rock and rollero, que qué sé yo, bueno, ¿y qué hace? Se muere de sida, toma cocaína, ahora se inyecta fentanilo y no jode, ¿me entendés? O sea, está en la de ellos y no jode. ¿Por qué? Porque no está preparado. Porque no entiende del Estado, no entiende, digamos que, por ejemplo, no entiende que ser médico o ser docente es estar garantizando un derecho y no solo trabajando en un lugar donde me tienen que pagar. Y eso no lo hemos logrado derramar por lo que hablábamos hoy, bueno, ¿no? Y te sumo algo, si vos al pibe no le das lugar cuando es joven, ¿sí? Va a cumplir 25 y va a poder ser candidato. Y va a ser Lila Lemoyne, claro, la que vas a tener de diputada, que ya tiene 25. Por lo tanto, la ley no le prohíbe ser candidata, pero como no tuvo una formación ni una participación política en ningún lado, Lila Lemoyne... No, en la clase de geografía, no, nene, se rateaba, sí, se rateaba en toda clase de geografía, de historia, nada, no fue a la gente. No vio que la Tierra era redonda, no, boludo, no qué bárbaro. Por eso digo, o sea... Parece ser que no le damos lugar a los pibes y después nos arrepentimos de la política que tenemos. Bueno, una buena manera de poder transformar la política actual, de rejuvenecerla, de descontaminarla, es llenarla de pibes jóvenes que tengan nuevas ideas. Porque si no, me parece que el control de precios parece ser la mejor política. La aplican todo, ¿viste? Macri, Massa, Milei, todo el mundo aplicó el control de precios para bajar la inflación. Yo no digo que estoy en contra del control de precios, pero vamos, encontremos alguna forma distinta de bajar la inflación. Si no es controlando, o sea... ¿Por qué digo esto? Porque yo desde que nací vengo viendo que todos los gobiernos de todos los colores políticos a veces aplican las mismas políticas.
¿Y cómo Y puede porque ser en el posible? fondo no hay nadie ganas de tiene cambiar idea, nada. nadie tiene idea, son todos los mismos que vienen recomendando lo mismo. Entonces, por ahí un pibe joven que no estuvo nunca en un cargo y por ahí tiene una idea distinta, y si le damos bola, por ahí salimos algo de distinto. Porque lo dijo Está bien, Milei, pero haciendo no lo mismo, claro, no hacemos nada. Pero no pierdas, Facu, esto. No, hay que tener consistencia política. O sea, si vos, por ejemplo, la primera pregunta es ¿por qué Carrefour, y a Carrefour atrás todos los demás, puede tener una ganancia del 160% cuando en Francia ganan el 2%? Entonces, vos, por ejemplo, por ahí, digo, como político joven, decís, listo, ya, le bajo, no pueden tener tanta ganancia, listo. Tu gobierno va a durar, si no tiene consistencia, que realmente, digamos, la gente, como pasó con Cristina, que sí tenemos claro lo que están haciendo y no logramos igual, porque Moreno no les tocó el culo, pero ponele, se pudo mantener en pie desafiando y todo eso fue por la gran conciencia, porque primero tomaron el desafío de hacer 678, ojo. No, porque ahí es donde él se dio cuenta de que acá el problema son los medios, entonces tengo que entrar, y obviamente nadie tenía esperado que se saliera a contar con tanta claridad las maniobras de los medios y los intereses, y ahí donde viene también, ¿no?, la cosa maldita para la gente de 678 y todo eso. Entonces digo, no basta solo con decir, bueno, vamos a renovar, porque si los que renuevan no entienden los poderes contra los que nos vamos a estar enfrentando, es al pedo. O sea, hay que construir poder. Pero para enfrentarse a los medios hay que tener valentía. Y yo creo que los viejos no se animan y no se animaron. Entonces hay que traer a los pibes jóvenes que se animen, porque si no tenés valentía no lo vas a lograr. Pero hay que empezar de la primaria a los pibes. Villa María, Córdoba, tiene el intendente de los niños. Un pibe de 6º grado que charla con todos los pibes de todas las primarias que los votan y tiene reuniones mensuales con el intendente. Son cosas que por ahí en un pueblito funcionan. En el conurbano por ahí habría que darle otra forma. Pero digo, son pibes desde 6º grado de primaria, lo venís formando en participación política. Fantástico. No le puedes dar un derecho así sin que sepan cómo usarlo y ni siquiera garantizándole la contraparte, la contraprestación, que es poder ser elegido. Exacto. Si no termina siendo una estrategia electoral que siempre sale mal. Fantástico. ¿Qué decimos? Facu, Facu. Vengo a traerles un sueño. Che, Facundo presidente, Facundo presidente. Gracias, pero me aturdieron. Quiero que sepas que antes cantábamos con Piovano, presidente, así que te acabo de conceder a vos. Bueno, qué honor. La sucesión. El bastón del mariscal. Pero primero voy a ser yo, presidente. El bastón de mariscal de pan de azúcar. Yo te los preparo. Perfecto. Yo te lo dejo listo. Bueno, chicos, se terminó el programa. Dale, vamos con nuestro rezo. Esto no es mentira, eso no es impro, es realmente el deseo de nuestro pastor de cabecera. Dale. Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias por poder hablar contigo, Dios, y impartir ahora, Señor, una bendición muy especial para la doctora Piovano, para el equipo de radio, para el director de la radio. Dios mío, que tú lo colmes de bendición, Padre bueno. Creemos, Señor, que tú eres el Dios que siempre está con la gente. Tú eres el Dios maravilloso que tenemos los evangelios, que tiene mucha gente. Por eso en esta noche yo bendigo a la doctora, al equipo de médicos y enfermeras del Hospital Muñiz, también al equipo de radio. Lo bendigo como pastor, como ministro de tu palabra. Lo bendigo en el nombre de Jesús, y que tú le alcances más sabiduría de la que tiene la doctora y el equipo, y más inteligencia, mucho más te pido, Dios, porque tú eres un Dios bueno y maravilloso. Yo lo bendigo en esta noche a los amigos ahí en la radio también, y que esa radio empiece a crecer mucho más de lo que ha crecido en este tiempo. Muchas bendiciones para él. ¿Está bien? Qué lindo, qué lindo. 18:06 se está yendo este programa. Y bueno, esperamos que lo hayan pasado tan bien como nosotros. Hoy nos dimos un gustazo porque ya hace rato que veníamos esperando la presencia de Facu, así que... Muchas gracias igualmente. Muchísimas gracias, preciosa. Y bueno, y esperamos seguir invitando a los chicos de la Liga de la Justicia Social, porque nos parece interesantísimo, ¿no?, que estén esas voces
y ese trabajo tan entre todos, ¿no? Tan enorme que se hace en ese campo de batalla tan importante que es hoy el de la comunicación en redes. Así que les estoy comunicando la invitación. dale, buenísimo. Chiquis, se despide Facundo de la gente, ¿quiere? Estamos acá escuchándolo. Despídase de la gente, por favor. ¿Yo? Sí. Bueno, muchas gracias a quienes están escuchando del otro lado. Y sigan escuchando a la doctora Piovano todos los domingos. Así nos despedimos. Muchas gracias por la invitación. Qué lindo. ¿Y dónde te siguen? En soy-facu. Soy-facu en Instagram y Mini Néstor en Twitter y en TikTok. Qué genio. Bien, fantástico.